Un saludito para todos, el Señor los bendiga. Es un placer para mí poder compartirles la palabra del Señor. Hoy quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 19, donde nos cuenta la historia de un hombre llamado Zaqueo. Él tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Vamos a mirar algunas características de Zaqueo. Primero dice que él era un publicano. Entonces, ¿quiénes eran los publicanos de esa época? Pues vea, como vamos, el Imperio Romano, cuando tenía un país, digamos, bajo su dominio, dividía ese país en regiones para poder cobrarle los impuestos. Entonces, digamos que colocaba cada región a la venta para que el que comprara esa región, para lo que se llama cobrar impuestos, lo compraba y ya quedaba automáticamente con el derecho legal de cobrar los impuestos que quisiera. Entonces, esta persona, este hombre que compraba esa región se llamaba el publicano. Él a su vez contrataba mucha gente que trabajaba para él, cobrando impuestos, quienes iban escoltados por los soldados romanos. O sea, esta gente pagaba o pagaba. Estos publicanos cobraban más impuesto de lo que les correspondía, primero para recuperar la inversión y segundo pues para hacerse más ricos. Entonces por esta razón estos publicanos eran odiados por todo el pueblo. Estos publicanos, la sociedad los aislaba, los evitaba, rara vez iban a la iglesia. Un judío que se hiciera publicano era considerado un traidor a la patria. Y también eran considerados pecadores. ¿Por qué? Primero, porque ellos trabajaban para el Imperio Romano, o sea, prácticamente se arrodillaban frente a este imperio. Entonces para los judíos eso era un pecado grave porque solamente uno podía obedecer a Dios. Y segundo, también eran llamados pecadores porque cobraban más de lo que les correspondía cobrar. Entonces vemos que esa era una característica de Zaqueo. Otra, vemos entonces que Zaqueo era rico, estaba rodeado de mucha gente, tenía mucha gente a cargo, tenía muchos lujos, muchas comodidades, pero también vemos que él a diferencia de otras personas que buscaban a Jesús, él no estaba enfermo, no estaba leproso, no estaba paralítico, no estaba ciego, no tenía un hijo enfermo, pero sin embargo él quiso ir a conocer a Jesús. Otra característica de Zaqueo es que él era pequeño. Lo que le faltaba en estatura le sobraba en lo ladrón y en lo corrupto. Pero sin embargo él dijo, yo quiero ir a conocer a Jesús. Tal vez él había escuchado muchas veces de hablar de Jesús, de sus milagros, de sus sanidades, de su poder, de su amor. Sin embargo él como publicano se exponía a que lo mataran. Tal vez en esa multitud lo podían pisar, la gente podía pasar por encima, lo podían puñalear, lo dejaban botado y en medio de la multitud nadie supo y ahí quedó. Pero él dijo, no, por encima de lo que sea, yo voy a buscar a Jesús. No lo pudo ver en la multitud porque era bajito. Dijo, entonces me voy a subir a un árbol. Entonces vemos que él hizo un esfuerzo muy grande para poder ver a Jesús. No le importó las dificultades, lo hizo. Tal vez en el árbol él miraba, buscaba a Jesús. Él pensaba que Jesús era diferente a los demás en cuanto a su apariencia. Tal vez él lo buscaba, diría, bueno, como Jesús es tan famoso, debe tener riquezas, joyas, se debe vestir así, algo así como un pontífice, debe llamar la atención en medio de la multitud, pero el Señor Jesucristo en su humildad no era así. ¿Cómo se dio cuenta Zaqueo quién era Jesús? Porque Jesús, vemos en el versículo 5, Jesús lo llamó por su nombre, le dijo, Zaqueo, baja a ese árbol que hoy voy a ir a visitarte a tu casa. Vemos lo bonito que Zaqueo
recibió una recompensa, logró llamar la atención de Jesús, recibió su amor, recibió su misericordia. Jesús pudo ver un poco más allá. Cuando todo el mundo odiaba a Zaqueo y lo odiaba con justa razón, Jesús colocó su mirada de amor, lo llamó por su nombre y lo más bonito es que decidió ir a visitarlo a su casa. Y vemos en Zaqueo que él, a pesar de que era rico, que todo lo tenía, no le hacía falta nada, tenía un vacío muy grande en su corazón y una gran necesidad de salvación. Nos damos cuenta que el dinero no es la felicidad. Entonces, en la omnisciencia, en que Jesús todo lo conoce, nos damos cuenta que Él vio mucho más allá de lo que las otras personas veían en Zaqueo. Él vio esa necesidad de amor, esa soledad, ese vacío tan grande y esa necesidad de salvación que había en el corazón de Zaqueo. Y tal vez podríamos pensar hoy, bueno, a mí nadie me quiere, yo siento que todos me odian, siento que no soy importante para nadie, nadie se preocupa por mí. Pero el Señor Jesucristo sí. Y entendamos, el Señor lo conoce por su nombre, Él pone su mirada sobre usted y Él ve la necesidad que hay en su corazón y Él quiere que usted haga como Zaqueo. Zaqueo lo recibió gozoso esa tarde en su casa. Y Zaqueo no solamente le abrió la puerta de su casa, sino que le abrió la puerta de su corazón. Y vemos que Zaqueo tuvo un corazón totalmente arrepentido, sinceramente reconoció su maldad, sinceramente reconoció que todo lo que había hecho estaba mal. Hubo un cambio sobrenatural en la vida de Zaqueo y nos damos cuenta porque unos versículos más adelante dice que él le dijo a Jesús que le iba a dar la mitad de su riqueza a los pobres y que aparte de eso todo lo que él había robado lo iba a devolver 4 veces multiplicado. Entonces vemos que hubo un milagro en la vida de Zaqueo, algo que solamente el Señor Jesús puede hacer en nuestro corazón. En el versículo 7 dice que todos murmuraban. ¿Cómo que Jesús entrando a la casa de un pecador? ¿Acaso Zaqueo se lo merece? ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros palabras como, bueno, usted que va a ir a la iglesia, usted no se ha mirado todo lo que hace, usted es grosero, usted fuma, usted toma, Dios que le va a andar poniendo cuidado a usted, usted no es importante para Dios, a usted Dios lo abandonó, mírese lo sucio, mírese lo pecador que es usted que va a andar leyendo la Biblia, Dios que va a andar poniéndole cuidado a usted, tal vez usted ha escuchado esas palabras, pero la Biblia dice todo lo contrario. En el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Entonces usted se siente sucio y usted siente que no es digno, vaya y busque al Señor Jesucristo. Él está con sus brazos abiertos, dispuesto no solamente a escucharlo, sino ir a visitarlo a usted, a su casa, a cambiar su casa, a cambiar a su familia, a cambiar a sus hijos, a su esposo en la medida en que usted le dé permiso. Y no solo eso, sino que cuando usted lo reciba en su corazón, este cuerpo se va a convertir en la casa del Señor Jesucristo y Él va a hacer cosas sobrenaturales en su vida. Y que así como Él transformó la vida de Zaqueo, que nosotros podamos aprender cositas de Zaqueo, por ejemplo, que Él por encima de lo que sea, quiso estar cerca del maestro, venció todos los obstáculos y lo logró. No importa la posición social o el dinero, la riqueza que yo tenga, yo necesito a Jesús. Zaqueo experimentó un gozo que no se puede expresar con palabras al haber recibido al Señor Jesucristo, ese gozo que solamente da el poder del Espíritu Santo. No importa el pecado tan grande que usted haya cometido, el Señor Jesús lo va a recibir en sus brazos y lo va a perdonar. Y lo último es que Zaqueo tuvo un corazón arrepentido, reconoció que lo que había hecho estaba mal, pidió perdón y su vida fue totalmente restaurada. Entonces, que podamos aprender estas cositas acerca de la vida de Zaqueo. Padre Celestial, yo quiero darte gracias por tu amor.
Gracias, papito lindo, por lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, mi rey. Hoy queremos tener un corazón humilde, sencillo, reconocer que somos pecadores, no importa la posición social, no importa el tamaño de mi pecado. Ayúdame a reconocer que tú me vas a recibir en la condición en la que esté, me vas a restaurar, vas a entrar a mi casa, vas a hacer milagros sobrenaturales. Papito lindo, ayúdame a entender esta verdad. Yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones a todos.